Bueno, les reitero mi agradecimiento por la invitación e igualmente por la atención. Estos espacios son muy valiosos porque construyen comunidad académica. Eh, yo les voy a compartir un texto acerca de lo que se ha denominado la misión Cauca por parte del gobierno nacional. Es una misión que está en proceso de implementación. Fue lanzada hace muy poco, pero me parece bastante pertinente frente al asunto de la actualidad territorial, porque en el asunto, eh, en la iniciativa, se envuelven elementos que articulan tanto la reflexión teórica como elementos históricos de la configuración territorial del país, como aspectos problemáticos y de la política pública. Entonces, y me parece que es algo, digamos, que dado el tiempo existente, pues eh, permite eh, un abordaje en el tiempo que se plantea, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir con el texto y haciendo algunos paréntesis para hacer, digamos, algunas acotaciones que sean eh, necesarias. Entonces, el texto se denomina La Misión Cauca, la histórica confrontación del Estado central contra las territorialidades populares. El pasado 21 de junio fue lanzada en la colonial Casa de la Moneda de Popayán por parte del Gobierno Nacional la Misión Cauca. De acuerdo con el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López, se trata de una, comillas, misión especial para la transformación territorial del Cauca y la consolidación de la paz total. Llama la atención el uso del término misión para referir a lo que en el Sistema Nacional de Planeación se cataloga usualmente como programa. Es decir, hay un fuerte, digamos, componente allí eh, militar en la idea de la misión. Igualmente también escatológico. Generalmente las misiones pues fueron como se categorizaron los procesos de evangelización. Y entonces está, digamos, en esa medida un elemento muy colonial allí también presente, ¿no? Bueno, por parte del protocolo del evento, la iniciativa fue presentada como una misión que tiene el objetivo de transformar de manera sostenible la situación de seguridad del departamento del Cauca. Fue el ministro de Defensa, Iván Velázquez, en su intervención, quien detalló el contenido de la misión, la cual consiste en el desarrollo de un conjunto de proyectos, algunos de ellos prometidos desde en los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET, que son los programas que quedaron consignados en el marco pues, de los acuerdos, del acuerdo final de paz entre el gobierno nacional y la insurgencia de las FARC en 2016. Entre estos proyectos se mencionan adecuación de 16 instituciones escolares en los municipios PEDET, construcción de puestos municipales de salud, construcción de una plaza de mercado y un hospital en el corregimiento de El Plateado, acueductos y vías terciarias, la carretera Argelia, Plateado, El Mango, incentivos para proyectos turísticos, piscícolas y agrícolas, siembras de cacao y coco, dotación de semillas de café y frijol y compra de la producción de esta leguminosa por parte de la cadena de supermercados La Montaña, cuyo propietario es don Tulio Gómez, eh, presente en el evento del 21 de junio, quien es el máximo accionista del equipo de fútbol América de Cali y actualmente ostenta el cargo de vocero negociador del gobierno en los diálogos con la insurgencia de la Segunda Marquetalia, ¿no? La misión cuenta entre la bolsa de aportantes al gobierno estadounidense vía USAID y otras organizaciones no gubernamentales y tiene un elevado componente de acción cívico-militar para la pacificación. La construcción y puesta en funcionamiento del buque hospital militar por parte de la Armada Nacional, la ocupación de miembros del ejército y agentes de la policía como gestores de café y asistentes técnicos de los cultivos rurales y la responsabilidad de las fuerzas militares como constructores de los proyectos de infraestructura así lo corroboran.
Después de las intervenciones del director del DNP, y del ministro de Defensa, vino la intervención del presidente de la República, Gustavo Petro, quien precisó las coordenadas geoeconómicas en las que se inscribe la misión. Para el presidente Gustavo Petro, se hace imperativo para el Estado central avanzar en la, entre comillas, reconquista territorial del Pacífico. Y los proyectos de acción cívico-militar en el Cauca se inscriben en la búsqueda de soluciones espaciales tendientes al logro de una inserción más dinámica de la región en el proceso de desarrollo capitalista. Este término de reconquista territorial es un concepto que propone, es una noción que propone Serge, Margarita Serge, en su trabajo sobre el revés de la nación. Ella publicó un texto muy breve en 2006 en la revista Gestión Ambiental del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, en donde en ese momento, en esa coyuntura, señala cómo las coordenadas geopolíticas, en ese caso la lucha antidrogas y la lucha contra el terrorismo, permeaban toda la política del Estado colombiano eh, en términos de un proceso de ocupación militar del territorio, ¿no? Entonces, específicamente se trataba del Plan Colombia. Bueno, esa noción que ella plantea allí sobre el año 2006, me parece que sigue siendo pertinente para observar lo que está pasando hoy, pues en el Cauca, ¿no? Que está presente en esta política. Ahora, la noción de soluciones espaciales, pues es una noción de la geografía crítica que ha sido muy eh, trabajada por Harvey, ¿no? Y por los distintos autores que han estado pues en esa corriente, que señalan pues que las fronteras mercantiles eh, están casi cerradas, ¿no? Jason Moore señala que hoy hay un problema, digamos, sistémico, y es que las fronteras mercantiles cada vez se hacen más difíciles, digamos, de expandirse, ¿no? El Cauca o estos proyectos en el Pacífico Caucano tendrían ese propósito, ¿no? De expandir un poco más esa frontera mercantil, ¿no? Bueno, entonces la pretensión del proyecto gubernamental es posibilitar el desarrollo de tres grandes proyectos infraestructurales en la región. El primero, la construcción del embalse hidroeléctrico del río Micay, eh, el cual fue propuesto desde hace bastantes años por Interconexión Eléctrica ISA SA en 1988. Junto a ese proyecto, pues están también en la región dos hidroeléctricas en el Patía, en el río Patía, y una hidroeléctrica en el río Caquetá, que se llama Andaquíes, proyecto hidroeléctrico Andaquíes. El segundo proyecto es la carretera al mar. Esa carretera ya existe, pero no se encuentra controlada por el Estado. Ha sido una vía que han construido las comunidades campesinas, los colonos, las comunidades negras, bueno, en donde evidentemente el poder, digamos, de control que ejerce la insurgencia es muy fuerte, ¿no? Y el tercer proyecto es un puerto marítimo en la desembocadura del río Micay. Esos tres grandes proyectos, pues, tienen unas implicaciones escalares en términos, digamos, del desarrollo, ¿no? Tendrían unos impactos escalares en hacer que la escala de los procesos de producción y de acumulación sean, pues, más grandes, ¿no? Estos tres grandes proyectos potenciarían las condiciones para que las economías locales, basadas en el pancoger, la pesca, la pequeña y mediana minería y el cultivo de coca, transiten hacia una escala geográfica de acumulación de mayor alcance. De acuerdo con Indepaz, en el año 2024, un informe de Indepaz del 2024, el 62% del territorio de los municipios de Argelia, El Tambo, López de Micay, Guapi y Timbiquí se encuentra concesionado para la minería de mayor escala. O sea, hay unas concesiones con empresas más grandes en la idea de desarrollar unos proyectos mucho más potentes, ¿no? El desarrollo de estos grandes proyectos de infraestructura se complementaría con un creciente proceso de financiarización de la naturaleza ya aplicado en el país mediante la disposición de extensos bosques como sumideros de CO2, es decir, como sustento para la emisión de los bonos de carbono. El documento de la USAID 2020, Paz, Estabilidad y Prosperidad, es, digamos, incisivo sobre ese asunto, ¿no?
La financiarización de páramos y bosques es una de las iniciativas más impulsadas desde el sector financiero y empresarial que actualmente concurre en la realización de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad COP16 a realizarse en la ciudad de Cali en octubre de este año. Debe subrayarse, bueno, entonces habría allí, digamos, como dos perspectivas. Por una parte, estos tres grandes proyectos que están inscritos en una perspectiva pues desarrollista y estaría complementariamente pues todo un proceso de financiarización que apunta hacia los bosques, básicamente los páramos, eh, un proceso también de financiarización, digamos, desarrollista, sino que está la idea del capitalismo verde que se viene sobre que la financiarización de los bosques de manera el problema del calentamiento global, por el contrario, alienta a que la emisión de CO2 se siga produciendo. Un ejemplo de vastos territorios del sector financiero es el que fue realizado en mayo de 2023 por parte del entonces gobierno ecuatoriano de Guillermo Lasso, quien en un canje de deuda por naturaleza entregó el control de la isla Galápagos al sistema financiero global. En estos términos, la misión Cauca se inscribe fundamentalmente en la conquista de la gobernabilidad en el departamento del Cauca y muy especial y estratégicamente en el logro del control territorial del corregimiento de El Plateado y el Cañón del Micay. La misión, repito, histórica de la clase dominante en la configuración del Estado Nacional, las cuales son susceptibles de problematización. En lugar, debe problematizarse que el reconocimiento y atención de los problemas y necesidades sociales se produzca luego en la constatación fáctica de la resistencia social. Es decir, fundamentales no sea el punto tal, sino punto y de manera bastante tardía y precaria, una vez han fracasado las viejas y nuevas ofensivas en pos del control territorial. Entonces, esa región ha habido muchísima conflictividad. En principio, 2005, 2007 fue grupos para... Las comunidades y los ciudadanos no han sido ni son el objeto sustantivo del interés gubernamental, sino del territorio, en una visión de vaciamiento y cosificación. Y estos vienen a interesar en la medida en que obstruyen, sin proponérselo necesariamente, el posicionamiento territorio. O sea, hay una idea muy prepotente, digamos, desde el Estado, en el sentido de asumir que posee un territorio y que las poblaciones, comunidades que están arraigadas en esos espacios son una variable secundaria, ¿no? Entonces, pues lo que es la conflictividad, porque allí que han construido su espacialidad generalmente se resisten o se oponen, porque no perciben que sean integradas de manera adecuada en esas iniciativas. Entonces, hay una idea de territorio y hay una idea cosificada frente a una idea muy mercantil. La misión no surgió en primera instancia como una respuesta a las necesidades de la gente, sistemáticamente desterrada de otros lugares del país. O sea, finalmente ese caso de esa región reproduce lo que ha sido en Colombia, de la constante de poblaciones de las regiones eh, agroindustriales de los valles hacia zonas de colonización, o sea, todo lo que es cordillera oriental. Bueno, entonces estaba planteando que el caso del proceso de colonización en se reproduce una especie que establecido en cuanto a colonización espontánea, fruto
desplazamientos los que ha habido población colombiana no se va a la ciudad, echa mano, digamos, a procesos de colonización o se suman los procesos de colonización, ¿no? La misión, en primera instancia, como una respuesta, eso creo que sistemáticamente desterrada de otros lugares del país, sino como una respuesta guerrerista y pacificadora dirigida a la derrota militar de las insurgencias allí presentes, ¿no? En segundo lugar, es problematizable que la acción gubernamental esté primordialmente a cargo de las fuerzas militares. Lo que se reedita en este caso son los manuales contrainsurgentes de la guerra de baja intensidad aplicados en distintos conflictos en el mundo y de modo particular en Colombia. Como lo señala la Comisión de la Verdad, la doctrina contrainsurgente auspiciada por el gobierno norteamericano en 1962, fundamentada en la noción del enemigo interno, orientó las políticas gubernamentales de seguridad y defensa, dando origen a un prolongado conflicto social y armado en el país. El énfasis militarista de la misión se corrobora mediante la facultad otorgada al Ministerio de Defensa en la ejecución de los proyectos. El énfasis militarista de la misión se corrobora mediante la facultad otorgada al Ministerio de Defensa en la ejecución de los proyectos. Los militares administrarán los recursos financieros porque, al decir del presidente, comillas, ellos no se roban la plata, quedando así a cargo de las obras y proyectos de ingeniería. En tercer término, es claro que lo social y comunitario funge meramente como la instrumentalización de imaginarios dentro de planes de alistamiento territorial orientados al despliegue de soluciones espaciales y expansivas de un capitalismo histórico en crisis. Esta problematización contrasta fuertemente la suerte de las comunidades indígenas, negras y campesinas de la región. En este caso, como lo han venido evidenciando experiencias como Hidroituango en Antioquia y los proyectos mineroenergéticos de La Guajira y el Cesar, lo que se busca es potenciar las condiciones para el posicionamiento y la obtención de ganancias en desmedro de los valores de uso del territorio para la vida local de las comunidades. Se trata del despojo de la territorialidad popular históricamente construida, ejecutado con gran retórica, en los que el desarrollismo y los innovadores negocios verdes, tan acuciosamente promovidos por el Ministerio del Medio Ambiente, el sector turistificador y una pleyada de ONGs, van dejando como grandes sacrificados a las comunidades rurales y los ecosistemas. Por último, en cuarto lugar, es problematizable que sea un gobierno progresista el que termine reeditando constantes históricas como las mencionadas. La misión no es una nueva estrategia de gobernabilidad, sino una readaptación de las ya repetidas y fracasadas estrategias de sustitución de cultivos de uso ilícito. Se trata ante todo de una iniciativa inscrita en la desesperada prosecución de legitimación estatal en territorios históricamente gobernados por la insurgencia. De lo que se trata más propiamente es de conquistar territorios que, como el corregimiento del Plateado, ha sido construido por el esfuerzo y la resistencia campesina, donde ha obrado una difusa soberanía popular que hoy se torna intolerable para el Estado Nacional. Como lo corrobora el documento de Pares 2023 sobre la construcción territorial del Plateado, comillas, de ser un caserío mínimo, pasó a ser un pueblo imponente. Iniciando la década de 1980, existían menos de 100 casas. Ahora son por lo menos 2000 casas, muchas de ellas nuevas y en lotes de grandes dimensiones. Mucho del desarrollo de infraestructura y prestación de servicios públicos, la llegada de la vía, la interconexión eléctrica, el inacabado acueducto que todavía no brinda agua potable, la construcción de una escuela que ahora es una institución educativa de más de 1.200 estudiantes, etcétera, se ha logrado gracias a la acción comunitaria o de manera tardía por parte del Estado.
El mismo ordenamiento territorial se ha planificado al margen del desarrollo central del país. El sociólogo José María Rojas comentó sobre sus anchas calles y disposición de las manzanas y espacio público, que parecía un pueblo diseñado por los rusos. Por todo lo anterior, en estas poblaciones son muy fuertes las juntas de acción comunal. Por eso el trabajo también ha sido colectivo y por eso también hay un sentido contraestatal. Muchas de las normas, comportamientos, reglas que rigen el corregimiento no siempre se inscriben en los mandatos que pueden salir de las normas nacionales. Allá existen las formas propias, cierra comillas. Eso es una descripción que hace un documento que publicó Pares hace pues, el año pasado sobre el corregimiento del plateado, en donde corroboran pues, que hay un proceso muy fuerte de autogestión, autoconstrucción, digamos, del espacio territorial, ¿no? Lo que corroboran estas descripciones de Pares es aquello que Jacques April-Nice denominara la colonización popular, concepto que si bien no ha sido fuertemente atendido por los investigadores sobre los temas territoriales, posee gran valor explicativo a la hora de comprender los procesos de poblamiento rurales y urbanos en un país de sistemáticos destierros. Jacques April, en distintos trabajos que hizo sobre la formación de ciudades en el país, insistía en la idea de la colonización popular, o sea, refiriéndose a que los sectores populares usaban formas muy eh, propias, muy híbridas, muy creativas, digamos, de ocupar los espacios, ¿no? De construir los espacios. Y generalmente se las arreglaban para resolver las necesidades básicas, ¿no? El problema del agua, de la pavimentación de las calles, del suministro de energía eléctrica, bueno. Entonces, lo que se percibe en la descripción que hacen el documento de Pares es eso, ¿no? Es una territorialidad en donde la gente eh, pues ha llevado, digamos, la delantera y han construido sus espacios al margen pues de la política pública, ¿no? El gobierno de Petro, a pesar de comprender la geopolítica de la cocaína, termina asumiendo la existencia de dos bandos, siendo el suyo el de la prohibición y la lucha contra las drogas. Y en ese orden de ideas propone a los campesinos sustituir forzosamente las siembras de coca por cultivos de frijol, café, coco y cacao, además de prometer determinados jornales para los trabajadores rurales que se contraten con las fuerzas militares en la construcción de las distintas obras de infraestructura a realizarse. La misión aparece entonces como el desarrollo de una primera fase metodológica hacia la construcción de un proyecto infraestructural de mayor escala, del cual hacen parte el embalse hidroeléctrico del río Micay, la vía al mar y el puerto marítimo. La estrategia gubernamental consiste entonces en despojar de la soberanía local a las comunidades locales y a la insurgencia para imponer una gobernabilidad condescendiente a estos grandes proyectos, sobre los cuales puede plantearse como hipótesis que se trata de configuraciones territoriales orientadas a la ampliación de la escala de la acumulación capitalista, contando con el aseguramiento del poder político en manos de una oligarquía regional en decadencia, interesada en sostener, en garantizar el riego y la energía para la agroindustria azucarera y etanolera, y en encontrar una adecuada salida al Pacífico donde construir un puerto marítimo que resuelva los conflictos que se han dado con respecto al proyecto de modernización del puerto de Buenaventura y lo que representó pues la clausura del puerto, del proyecto portuario de Tribugá en el departamento del Chocó. Mediante la iniciativa Misión Cauca, el gobierno actual expone sus grandes contradicciones conceptuales y prácticas, ya que tratándose de un gobierno que explaya una retórica crítica del capital y vindicativa del humanismo, demuestra que su noción de lo humano es meramente instrumental al poder del capital. Lo mismo ocurre con su episteme del territorio, la cual percibe de manera cosificada, desterritorializada. El espacio del suroccidente colombiano, que ha sido una territorialidad construida durante siglos de insumisión por indios, negros y libres de todos los colores, como los denomina pues
los historiadores, es visto por el progresismo gubernamental como simple recurso incorporable en cadenas globales de valor. También contradictoria es la praxis que se despliega en torno al poder como ejercicio constituyente, ya que obrando en consecuencia con la historicidad y actualidad de los procesos de formación regional de la soberanía popular, deberían ser las comunidades las que decidieran a su modo, sin la imposición de la cooperación internacional, mediada a través de acciones cívico-militares que no constituyen otra cosa que maniobras de guerra. La situación que viene presentándose con el desconocimiento gubernamental de la oposición popular a la construcción de la base naval de Isla Gorgona es diciente al respecto. La misión Cauca permite entonces apreciar que el proyecto progresista, contra toda su retórica crítica al desarrollo capitalista, con sus planteamientos ecologistas y su reivindicación del poder popular constituyente, es en realidad funcional a la reproducción de unos modelos de desarrollo, pues, que se han agotado, ¿no? El desarrollismo en América Latina desde los años 50, 60 ha denotado eh, frustraciones, o sea, no se ha logrado, esos modelos de desarrollo nacional no se han logrado consolidar, ¿no? Nunca se lograron consolidar. Y menos aún cuando se aplicaron, pues, todas las políticas neoliberales de orientación hacia los mercados exteriores, ¿no? Igualmente, lo que se viene agregando y que aparece como relativa novedad frente a esto, pues es todo el proceso de financiarización de la naturaleza, ¿no? Que se ha recogido bajo la noción del capitalismo verde. Entonces, esto sería la reflexión. Es una reflexión pues muy crítica frente a la misión Cauca. El fin de semana pasada, pasado, la viceministra de Defensa pues estuvo en Argelia eh, distribuyendo pues algunas semillas, bueno, desarrollando lo que viene a ser, digamos, la implementación de esta misión, ¿no? Eh, que como se plantea, pues reproduce, replica eh, unas prácticas, unas formas de acción de desarrollar la política pública en donde las fuerzas militares pues tienen un fuerte protagonismo, ¿no? Entonces, eso resulta muy problemático. Eso resulta absolutamente problemático porque eh, las doctrinas del pensamiento en el cual se inscribe el estamento militar en Colombia, pues ha sido una de las causas que ha alimentado fuertemente pues los conflictos, el conflicto armado, ¿no? Entonces, en un contexto de posconflicto, lo que sería pues más acertado es desarrollar este tipo de políticas públicas desde las instituciones existentes y que son las encargadas, digamos, de desarrollar ese tipo de programas, ¿no? En este caso, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, pues sería el más encargado para eh, desarrollar todos esos proyectos, ¿no? Entonces, bueno, esto sería todo. Les agradezco muchísimo por la atención.